Lo que se nos ha pedido básicamente exponer el día de hoy es lo que corresponde a las últimas modificaciones vinculadas a los delitos contra la seguridad y la tranquilidad pública. Vamos a hacer una breve introducción respecto a esto que corresponde en esta sesión. Creo, y no es, digamos, un tema que se tenga que negar o dejar de establecer en el marco de estos delitos, que en el Perú atravesamos un contexto sociopolítico bastante complejo y complicado. Complejo porque obviamente no se puede reducir en este sentido a las consecuencias jurídicas que llevan siempre la aplicación de un determinado dispositivo legal. Es decir, hay diversos factores que conllevan necesariamente establecer que de alguna u otra manera existe, aun cuando puedan existir decisiones divergentes, pero existe en el marco del Congreso un conglomerado de congresistas que tratan de imponer una agenda política y por lo tanto también una agenda legislativa que engloba en diversos casos establecer ciertas configuraciones legales en torno a la persecución de los delitos. Eh, Podrán estar de acuerdo conmigo con lo que acabo de decir, pero si revisamos varios de los pronunciamientos recientes, incluido la presentación de un magistrado representante de la Asociación de Jueces o de Magistrados a nivel nacional, a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creo que de todas maneras esto queda latente, es decir, es una cuestión de carácter evidente. En segundo lugar, queda claro que en este contexto hay fuerzas políticas que se encargan de establecer, de todas maneras, la vigencia de un determinado régimen. Puede gustarnos o no, yo no estoy aquí para establecer ideas políticas, esta no es, digamos, la faceta académica que corresponde a la discusión de esta noche, pero nos guste o no, hay necesidad de establecer, o digamos, un contexto favorable, establecer un determinado régimen político. Y bajo ese contexto de establecer régimen político, quieras o no, este contexto de establecer la vigencia de las normas en un, digamos, en un determinado contexto conlleva siempre a la posibilidad de configurar las normas penales bajo ese contexto, ¿no? Y bajo ese contexto precisamente es que han surgido algunas modificaciones penales. Y en tercer lugar, eh, lo cierto es que, nos guste o no, esto puede conllevar a diversos factores. Por un lado, a la configuración de vulneración de derechos fundamentales, que en su momento se pueden esclarecer o no, que en su momento se pueden establecer responsabilidades o no, es un tema que no podemos avisar y tampoco respecto al cual nos corresponde adelantar ninguna opinión, porque de todas maneras, en nuestra calidad de magistrados en la actualidad, no podríamos establecer un sentido de los hechos más que en lo que corresponde a lo que se deducía en una determinada causa penal, pero lo que sí podemos establecer es que de todas maneras el contexto del tiempo, en este contexto, digamos, la circunstancia del tiempo que siempre se aboca a establecer una determinada persecución podrá conllevar en que su caso, como pasa y ha pasado con regímenes anteriores, el caso del régimen de Alberto Fujimori, el caso del régimen de, en este caso, Alejandro Toledo, el caso del régimen del extinto presidente Alan García, lo mismo que el régimen de Ollanta y en fin, parece que tenemos una suerte de tener presidentes que tienen, digamos, un rosario de antecedentes en este sentido, conllevará a establecer una determinada decisión en esa línea, ¿no? Pero la lógica lo que permite establecer es que en el contexto de la configuración de las normas penales y en el marco de los delitos contra la seguridad y la tranquilidad pública están configurados por dos contextos. Por un lado, el contexto, en un primer momento, de establecer sanciones a aquellos que pretendan sublevarse contra el régimen.
es lo que la Comisión Interamericana en un determinado momento, y ha establecido así, existen informes de la Comisión Interamericana, para efectos de criminalizar las protestas sociales. Por un lado, podemos estar de acuerdo o no con las decisiones que se adopten en este interín, pero finalmente es lo que se establece en el marco de este contexto. Y en segundo lugar, en relación a la configuración de lo que involucra en este contexto de los clamores sociales, que es básicamente en la actualidad y por el cual existen diversos movimientos sociales, el de la seguridad pública. ¿Ya? Entonces, la configuración del delito de crimen organizado, la configuración de delitos como el delito de tráfico ilícito de armas, o en su contexto de uso, porte, suministro de armas, son dos ejemplos claros de lo que constituyen esta necesidad de establecer la configuración de las normas penales. Por lo tanto, la idea de exponer esta noche las relaciones de estos dos contextos involucran poner de manifiesto estas dos situaciones. ¿Por qué? Porque básicamente en el marco de la configuración actual del Código Penal, ustedes podrán verificar tanto de diciembre del año 2023 como también de agosto y octubre del año 2024 han sufrido básicamente modificaciones. Y a eso nos vamos a basar esta noche. El artículo 279G del Código Penal, el artículo 283, digamos que resulta siendo modificado, pero además la incorporación del artículo 283A, el artículo 300, en este caso de entorpecimiento de servicios públicos, por cierto, y la colaboración a dicho sentido, y en tercer lugar, en relación al artículo 315, la modificatoria, y la incorporación del artículo 315B, en relación al delito de disturbios y la colaboración al delito de disturbios. Y en último lugar, y no menos importante, porque creo que es el problema más álgido, el problema que conlleva siempre a una discusión que puede ser, como se trata, ¿no? El de delito de organización criminal del artículo 317. Este va a ser el contexto del abordaje de esta noche, pero reitero, no me gustaría que esto se suma solamente desde una perspectiva eh, académica, aun cuando vamos a tratar de enfocarnos en ese sentido, sino más bien de que se entienda que esto responde a un contexto social, político, de lo que sucede actualmente en nuestro país. Porque muchas de las situaciones que se van a establecer o que se han establecido en el marco de estos articulados precisamente obedecen y son una respuesta a este contexto. ¿Ya? Vamos a compartir por ahí un segundo. Voy a hacer la presentación. Tengo una presentación por aquí. A ver, un segundo. Ya, aquí está. Ya. Vamos a ver sobre este contexto. La figura ejemplificativa del encargado de desactivar las bombas, digamos, que ustedes podrán visualizar además, que en su momento hubo bastantes voluntarios para efectos de desactivar las bombas lacrimógenas, representan dos contextos, ¿no? De la modificación de los delitos de entorpecimiento a los servicios públicos, por un lado, y por otro lado, la configuración del delito de disturbios. Pero independientemente de esto, vamos a verificar la configuración y las modificaciones al artículo 283, perdón,
Está avanzado el Prezi y ya, ahora sí. Empezamos por la configuración del artículo 279G. Sí se visualiza, ¿correcto? Porque, digamos, de todas maneras, compartiendo las pantallas, puede haber algún desfase, Sí se puede visualizar. excelente, muchas gracias, River. Bien, en el contexto de la modificación del artículo 279G, y vamos a ser enfáticos en este contexto, ustedes recordarán que antes de la modificatoria del mes de diciembre del año 2023, que en este contexto viene representado, vamos a señalarlo ahí, por el artículo 3 del decreto legislativo 1244 del 29 de octubre del año 2016, básicamente es lo que corresponde a la independización de las normas, ¿no? Ustedes sabían, inicialmente tenemos un artículo 279, el marco del Código Penal, que se encarga de sancionar el delito de tenencia ilegal de armas, que es así como se le concebió inicialmente. Pero en el entendido que efectivamente este era un delito genérico, que había necesidad de establecer una distinción entre el contexto de la tenencia ilegal de armas y de lo que podría englobarse en este contexto. Por un lado, digamos, la tenencia de materiales peligrosos y residuos peligrosos. Por otro lado, el contexto de la comercialización ilegal de armas químicas. Por otro lado, la sustracción de armas de fuego, que era una conducta totalmente independiente. Por otro lado, el tráfico de productos pirotécnicos. Por otro lado, el empleo, producción, transferencia de minas antipersonales. Por otro lado, el ensamblado, comercialización y utilización en servicio público de transporte de ómnibuses sobre chasis de camión, delito contra la seguridad pública que se había establecido en ese contexto. Por otro lado, el uso de armas en estado de ebriedad o drogadicción, que no necesariamente involucraba la tenencia ilegal. Y, por último, el contexto de lo que corresponde discutir actualmente, la fabricación, comercialización, uso o porte de armas, ¿no? Es decir, en este contexto se empieza a independizar un conjunto de conductas que empiezan a afectar la seguridad pública, pero dada la configuración general del artículo 279, este año 2016, donde se establece y se configura por primera vez el artículo 279G, se dice, bueno, vamos a independizar un conjunto de ilícitos penales a partir del artículo 279 y el artículo 279G tendría que establecer básicamente el delito de fabricación, comercialización, uso o porte de armas. Tal es la denominación que se le ha dado en el marco de la configuración legal. Ahora, si ustedes verifican la configuración legislativa, se habla no solamente de la fabricación, comercialización, uso o porte de armas, como establece el tipo penal, sino también aquí se habla del ensamblaje, la modificación, el almacenamiento, el suministro, la comercialización, el tráfico. En este contexto también la posesión o la tenencia en poder de armas de fuego, ¿no? Entonces, de cualquier tipo o municiones, accesorios o materiales destinados para su fabricación o modificación. Vean ustedes digamos, la configuración legal. El contexto es básicamente establecer, en principio, cualquier ámbito de lo que involucre desde la producción del arma de fuego hasta el contexto del uso específico. Pero estas conductas que involucran la modificación, el almacenamiento, suministro, etcétera, básicamente están guiados por el contexto de una conducta medial, o que podría ser establecido como una conducta medial que en buena cuenta se ha establecido dentro del marco de la doctrina como el elemento normativo del tipo penal, que es el eh, no encontrarse debidamente autorizado. Es decir, el fabricar, ensamblar, comercializar, tener, poseer, etcétera, las armas de fuego son sancionadas en tanto la gente del delito no cuente con autorización. Esta es la configuración legal de lo que corresponde
a este ilícito en el marco del artículo 279G. Ahora, ¿cuál es la lógica de establecer este ilícito penal? Cuando se establece, digamos, esta norma en el año 2016, se ha configurado, y ustedes podrán recabar esto de todas maneras, del, de exposición de motivos del Congreso de la República, de buscar establecer sanciones que involucran necesariamente un fin preventivo general de carácter positivo, es decir, desincentivar la concurrencia de estas conductas, sea producción ilegal de armas, sea posesión ilegal de armas, etcétera, para efectos de proteger la seguridad pública. ¿Por qué? Porque precisamente en ese contexto, no es solamente la modificatoria del año 2016, sino también se utiliza nuevamente también en la justificación de motivos del año 2023, de diciembre de 2023, y se acompaña a la exposición de motivos, muchos datos estadísticos en esa misma línea, que el incremento del uso de arma de fuego básicamente resulta ser un problema preponderante, es decir, un problema latente. Por poner un ejemplo, la mitad de los crímenes de homicidio, es decir, de los delitos violentos, han sido efectuados en el contexto de o con el uso de arma de fuego. Entonces, claramente, aquí la tenencia ilegal de arma de fuego se constituye como una circunstancia de generación de este peligro adicional para afectar bienes jurídicos concretos. Pero claro, tratándose de una conducta en principio preparatoria para la configuración de otros hechos ilícitos, homicidios, sicariatos, extorsiones, robos, lo que fuera, la idea es básicamente que tratándose de actos preparatorios para efectos de otros delitos, y como pasa en el delito de tenencia ilegal de armas, la anticipación del derecho penal se justifique en la generación hipotética de un riesgo, en este caso, para determinados bienes jurídicos. En este caso, sin lugar a dudas, es la seguridad pública. Esta es la idea central, ese es el fin teleológico de lo que corresponde al delito de fabricación y comercialización de armas. Ahora, el contexto de la modificación que se establece, digamos, en el año 2016, básicamente, lo que se enfatiza y lo que se establece es que este uso y porte de armas se efectúe sin autorización. No es, digamos, que se use bajo un estado de ebriedad o drogadicción, porque para eso existe el 279 inciso F, que también es una generación de un riesgo prohibido. En fin, las otras conductas a las que hemos señalado, desde el artículo 279 hasta el artículo 279F. Es decir, no ese es el contexto, de ninguna manera, la finalidad, el propósito de la protección de esta norma penal, sino y básicamente la inexistencia de una autorización para el empleo de ese instrumento peligroso, de esa arma de fuego que en buena cuenta puede conllevar afectar otros bienes jurídicos. Por lo tanto, la norma penal en este caso lo que hace es enfatizar, la responsabilidad de quien posee un arma de fuego sin contar con esta autorización. Y por lo tanto, la lógica, el fin preventivo general de carácter positivo, no, que establezco es reducir la circulación de estas armas de fuego en personas que no cuentan con autorización, de tal manera que se pueda mejorar la seguridad pública. Porque se entiende que si una persona cuenta con autorización, ya se denotaría o se podría establecer que determinadas personas, digamos, si es para uso personal y para su propia seguridad, podrían contener ciertos riesgos, pero en buena cuenta se podría determinar quién, en todo caso, puede generar un riesgo prohibido. Pero en el caso de que se traten de armas de fuego que han sido
digamos, ilícitamente obtenidos, con series erradicadas, que han sido objeto de un ilícito penal, es decir, que han sido objeto de robo, sustracción, etcétera, y por lo tanto no se puede establecer su poseedor real, lo que corresponde en estos supuestos, donde no existe ninguna norma autoritativa, básicamente la generación de un riesgo a partir de qué? De que se encuentra en posesión, de que se encuentra en la tenencia de un arma de fuego que no cuenta con una forma de ser controlada, con una forma de ser verificada en el caso en concreto para saber si se encuentra o no con autorización. Bueno, entonces, esta precisamente es la lógica del establecimiento de este ilícito penal. Ahora, cuando se establecen las circunstancias agravantes, porque este es básicamente el propósito de la modificatoria del artículo 279G en el año 2013, que se haya establecido exactamente un nuevo dispositivo, en tanto se trata de armas de fuego y algunas precisiones, pero básicamente en este contexto lo que se trata de establecer es que las armas de propiedad del Estado de todas maneras se estatuyen como un instrumento que está vinculado a establecer seguridad pública. Es decir, si el policía, si los integrantes del ejército, si los integrantes de, por ejemplo, los agentes de seguridad de un establecimiento penitenciario cuentan con un arma, no es para que produzcan mayor inseguridad a la población, sino contrariamente, es para que se produzca, digamos, contextos de seguridad, es para que se vele por la seguridad pública de las personas, ¿no? Entonces, si la tenencia de un arma del Estado por personas que no cuentan con autorización, es decir, no se trata de policías, militares, agentes del INPE, etcétera. Si se tratan, por ejemplo, integrantes de una organización para traficar drogas en la zona del BRAE, del Valle de Alto Monzón, en general, etcétera, de varios sitios, o se tratan de armas que se encuentran en poder de una organización criminal para efectos de sicariato, para efectos de extorsión, la finalidad de esta arma de fuego, que en principio era establecer una seguridad, se ve resquebrajada. Es decir, verificamos que ya no hay una afectación a la seguridad pública de manera general, porque de todas maneras la tenencia, la posesión de un instrumento peligroso como un arma de fuego siempre genera un riesgo en la seguridad pública. Pero ¿qué pasa si ese riesgo se viene acrecentado porque una determinada persona, yo por ejemplo, que no tengo ninguna vinculación con la posesión legítima de armas del Estado, ¿qué pasa si esta persona, por ejemplo, tiene digamos, un arma que pertenece a la policía, que pertenece al ejército, etcétera, y en este caso lo porta, lo usa, etcétera? Es decir, estamos hablando de la posesión sin autorización de esta persona. Entonces, si se trata de la posesión sin autorización de esta persona, lo que se genera es una mayor antijuricidad en relación al bien jurídico, porque no solamente existe un peligro hipotético en relación a la posible afectación de la vida, la integridad de las personas, sino contrariamente ya existe a su vez la afectación concreta a la seguridad que deberían representar el uso o posesión de armas, en este caso por agentes del Estado, ¿no? Entonces, dense cuenta que esta lógica es la que guía la circunstancia agravante del artículo 279G para efectos de su sanción, en el tercer párrafo. Ahora, la posesión que se establece en el marco de la tenencia ilícita básicamente involucra si el agente del Estado, el que poseía este tipo de armas, se encuentra en actividad o en retiro. Es decir, vamos, las personas que se encuentran en actividad pueden ser objeto de posesión legítima de un arma de fuego, pero siempre que vayan a estar en el curso o en el marco del cumplimiento de sus funciones. Si esta persona no va a estar en el marco de sus funciones, simplemente no debería encontrarse en posesión de un arma del Estado. Pero esta persona que puede ejercer, digamos, una determinada función pública también puede poseerlo de manera particular. Y en tanto esta persona lo posea de manera particular sin la debida autorización, porque para
efectos de la posesión particular, así como cualquier persona, tendría necesariamente que tramitar la autorización ante el SUCAMEC para obtener la licencia, y en segundo lugar tendría que registrar válidamente esa arma de fuego a efectos de que se establezca la posesión por esa persona, pero si no se establece este contexto, ¿no? Digamos, de obligaciones para la posesión legítima, sino contrariamente se las omite y por ese mismo contexto se establece la posibilidad de una generación de mayor riesgo. Entonces aquí la lógica dicta que precisamente la posesión por la sanción agravada de una posesión de arma de propiedad del Estado representa o viene representado por este mayor riesgo. De otro lado, si esto es así, se justifica el agravante, bien, estaría en el ámbito del artículo 279G del Código Penal, porque en el contexto del suministro, de la posesión de armas por miembros activos o retirados de las Fuerzas Armadas que comitan, digamos, que estén involucrados en relación a delitos eh, donde el uso sea frecuente, ya hemos hecho referencia, pero en la lógica de incrementar la sanción, porque precisamente se verifica la mayor antijuricidad en relación al hecho ilícito, ¿no? Entonces, esta es la lógica que precisamente conlleva establecer una sanción agravada de los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, sean estos sujetos activos o retirados, en relación, y reitero, a lo que corresponde establecer en relación a las armas que no han sido registradas en estos casos. Ahora, la pregunta es, si este es el supuesto de la circunstancia agravante que conlleva una mayor sanción, si necesariamente hay que efectuar una constatación de esta naturaleza para el empleo de la circunstancia agravante, y en el contexto de los hechos se logra verificar que los miembros activos o retirados de las Fuerzas Armadas emplean sin ningún registro, es decir, sin la posibilidad de identificar que sean efectivamente ellos los que han utilizado el uso de un arma de fuego, cabría la posibilidad de alguna persecución, digamos, es ciertamente dudoso, es ciertamente complicado, pero necesariamente tendría que establecerse esta situación, porque de todas maneras, lo que ha establecido la exposición de motivos en el ámbito de la modificación del artículo 279G por parte del Congreso de la República es una constatación real que yo lo he visto incluso todavía en mi función fiscal. Cuando hablamos de la función fiscal, yo ya vengo ejerciendo la función judicial por más de 7 años. Entonces estamos hablando, si esto yo lo hacía en el marco de los operativos todavía eh, que se establecían de manera conjunta con la policía, entre el 2011 y el 2015, cuando era fiscal adjunto provincial, estamos hablando de aproximadamente 10 a 14 años, con anterioridad, donde ya se verificaba que en el marco de la configuración de los hechos ilícitos existían más o malos elementos de la policía o agentes de seguridad que precisamente proporcionaban a las organizaciones criminales las armas que les eran asignadas en relación a la función de integrante o miembro de una Fuerza Armada o de la Policía Nacional. Entonces, en esta lógica, precisamente, cuando se verificó este tipo de situaciones, es que se estableció la necesidad de establecer una circunstancia grande, porque no era posible que quienes deberían prestar una mayor seguridad pública, en estos casos, generen mayor riesgo hacia esta seguridad. Por lo tanto, esta es la lógica de establecer la circunstancia agravante. Otra de las cosas, finalmente, que se encarga de establecer esta configuración legal es el tráfico de armas de fuegos artesanales
o materiales destinados para su elaboración. Esto responde también en el marco de este mismo lapso de tiempo donde se ha podido verificar que existe el empleo de lo que se conoce entre comillas como armas hechizas, porque de todas maneras el ingreso en algún momento de armamento ilegal, que no solamente sea de uso civil, sino incluso de naturaleza militar, como pasa, por ejemplo, en la zona de Brain, cuando las personas tienen fusiles AKM, que obviamente no corresponden a uso civil, o cuando tienen ametralladoras, digamos, de determinada codificación, pero finalmente se tratan de instrumentos de carácter peligroso. Entonces, esta lógica de establecer esta circunstancia agravante de la fabricación de armas artesanales, en su contexto, entre comillas, de armas hechizas, viene a configurar una circunstancia agravante porque se entiende que ya no solo escapa al contexto de control del tráfico regular de armas de fuego y de licencias por parte de una determinada persona, sino que adicionalmente se trata de establecer una situación, por decirlo menos, ¿ya? De una situación curiosa por parte de quienes van a incurrir en este ilícito penal, porque de todas maneras saben y conocen que el ubicarse en determinada posición de seguridad para controlar el tráfico de armas, para controlar el otorgamiento de licencia y que exista un vacío donde se va a poder establecer, por lo menos, la ausencia de ese control, como pasa con el empleo de armas que en principio no tienen por qué tener un registro. Claro, no es lo mismo que una persona diga, ¿sabes qué? Vamos a proceder a efectuar una determinada actividad y por lo tanto registrar, que verificar que hay personas que simplemente no efectúan ningún registro para esa actividad y sin embargo la realizan. Refiero en ambos casos a la tenencia de armas. ¿Por qué? Porque la lógica que se dicta en el ámbito de quien tiene una determinada posesión y no se usó necesariamente conlleva a la posibilidad de establecer una mayor sanción, ¿no? Y esa es precisamente la lógica de la modificatoria de incorporación del artículo 279G con estas circunstancias agravantes, ¿ya? Esto para exponer y hablar sobre lo que corresponde al artículo 279G del Código Penal. Pregunta sobre esto Raquel Olivares y entiendo qué pasa con aquellos supuestos de tenencia compartida. ¿Hay posibilidad de establecer una tenencia compartida? Entiendo yo, Raquel, que tu pregunta viene básicamente por el contexto de que existen determinadas personas que sí tienen la licencia, que sí tienen la autorización para poseer un determinado arma. Es decir, refiero a la autorización para tener una licencia para portar armas y por otro lado la propiedad registrada de esta arma de fuego. Ahora, esta persona proporciona, renta, alquila, presta el arma de fuego a una persona que no cuenta con la licencia y que obviamente no tiene ni la propiedad de armas de fuego. En este caso de tenencia compartida, podría establecerse así, ¿no? Entonces, de acuerdo a tu interrogante, ¿existiría la posibilidad de englobarlo en el marco del artículo 279G? Sí, en relación a quien no tiene la, digamos, la autorización legal. Vean ustedes, el delito de tenencia ilegal de armas es un delito de mera actividad. ¿Qué involucra esto? Involucra en principio verificar en el momento de la intervención, en el momento de la configuración del acto, la posesión, el suministro, etcétera, en general, el dominio sobre el arma de fuego. Entonces, si en ese caso Juan Perico Los Palotes tiene el arma de fuego, que es de Juan José, por poner un nombre,
Y Juan Perico Los Pelotes, en ese momento que tiene el arma de fuego, dice, sí, pues, pero lo que pasa es que me ha prestado momentáneamente Juan José y es que en realidad yo no tengo el arma de fuego. Quien realmente lo tiene es Juan José, ¿no? Entonces, si esta es la lógica del contexto de tenencia compartida, Juan Perico Los Pelotes es autor. ¿Por qué? Porque precisamente en él recae la posesión ilícita. Él para poseer esa arma no cuenta con ninguna autorización. Claro, uno podría decir, pero le acaba de dar el propietario, el que tiene la licencia para portar armas y el que tiene la propiedad del arma. ¿O es que acaso si es que yo soy propietario de un bien y le transfiero, le suministro, le otorgo en posesión, no cuenta eso como una manifestación de la propiedad? No, pues, doctores. En estos casos no cuenta como una proporción legal ni de la autorización para tener armas, ni tampoco para efectos de transferir alguna manifestación de la propiedad, porque en ambos casos, tanto la licencia para poseer armas como la autorización de propiedad o registro de propiedad de una determinada arma son de carácter personalísimo. Entonces, sí se configura la tenencia ilegal de arma de fuego. ¿Y qué pasa con esta persona que otorga en posesión sin que esta otra persona tenga ni licencia ni propiedad de un arma de fuego? En este contexto, ¿podrá ser sancionada esta otra persona? Claro, en principio hay una configuración del delito de lo que se conoce como participación delictiva, es decir, la posibilidad de introducir la participación de otras personas en el ámbito de esta tenencia ilegal, que podría conllevar un delito de inducción en estos casos para su posesión, o en todo caso, si se trata de una persona que no cuenta con autorización y va en el marco de la comisión de un ilícito penal, de la complicidad para efectos de la configuración de este otro hecho ilícito. Pero nuestra legislación también se ha encargado de establecer que existe la posibilidad de sancionar a quien otorga la posesión, es decir, a quien arrienda, transfiere, otorga en posesión un arma de fuego a quien no cuenta con la autorización. Es decir, bajo la lógica de suministración de un arma de fuego a otra persona, esto también lo hace autor de su propio hecho delictivo. Por lo tanto, una cosa y una conducta distinta es tener o poseer el arma de fuego y otra conducta totalmente distinta dentro del mismo tipo penal es suministrar el arma de fuego. Y ambas conductas son sancionadas en ese contexto como hechos independientes, ¿ya? Por lo tanto, sí cabe sancionar, digamos, si ese es el supuesto de tenencia compartida. Pero si este no es el supuesto de tenencia compartida y es más bien el que plantea Wilber Medina en su intervención, donde dice que, por ejemplo, en la intervención de un vehículo se encuentran dos ocupantes y se encuentra un arma de fuego ilegal en el piso de auto, habría tenencia compartida. Habría que verificar, en el caso en concreto, cuál es el contexto del dominio de la posesión de ese arma de fuego. Y me ha pasado varias veces, en varios casos. Voy a poner por ahí un ejemplo de un caso en el cual absolvimos el contexto de la imputación porque precisamente el Ministerio Público no pudo establecer quién tenía el dominio sobre el arma de fuego. Se intervino un vehículo que además de traficar y poseer, digamos, efectuar el traslado de drogas, tenía como ocupantes al piloto, al que conducía el vehículo, al copiloto que tenía en sí la sustancia ilícita, en este caso las drogas, y a los tres ocupantes del asiento posterior. Era un vehículo camioneta, doble cabina, y en el contexto de la intervención, ya para comentarles el caso, se logró determinar que además, debajo del asiento del copiloto existía un arma de fuego. Ahora, cuando se verificó la existencia de ese arma de fuego, no solamente no se pudo determinar quién es el que exactamente tenía en posesión ese arma de fuego, el conductor,
el copiloto o los tres ocupantes de atrás. Pero lo que sí se determinó en ese caso era que ni el conductor tenía posibilidad de acceder directamente al arma de fuego y al control al momento donde éste se encontraba, sin, sino que tampoco se pudo establecer la misma situación del copiloto, porque desde la puerta del copiloto, cuando se abrió para efectos de verificar que desciende el copiloto, debajo del asiento del copiloto no existía esa posibilidad, sino se logró verificar esta existencia del arma a partir del asiento posterior, lado derecho del vehículo. Se veía la puerta del asiento posterior, se logró verificar que en ese caso, exactamente debajo del asiento, estaba el arma de fuego. ¿Qué involucra esto? Obviamente que quien tenía un dominio sobre el arma de fuego, no era el piloto, no era el copiloto, sino era uno de los tres ocupantes del asiento posterior. Pero por este contexto de encontrar un arma de fuego en un solo lugar, en este caso el vehículo, donde tres personas pudieron haberse encontrado en posesión de ese arma de fuego, pero digamos, se permite establecer la configuración de la posición domínica del arma de fuego para los tres. Claro que no, de ninguna manera. La posesión, y reitero, cuando se habla de la licencia, cuando se habla de la autorización legal, en principio para efectos tanto de la posesión como también de la propiedad de arma de fuego, se trata de una cuestión de naturaleza personalísima. Establecer la imputación por el solo hecho de hallarse cerca, en este caso de los autores, involucraría que establecer un supuesto de responsabilidad de carácter objetivo que no corresponde de ninguna manera al ilícito penal de tenencia ilegal. Tiene que establecerse una posesión cierta para efectos de establecer la configuración de un riesgo prohibido o el incremento de un riesgo permitido, ¿no? Entonces, si esta es la lógica, no podría establecerse la responsabilidad por solo hecho de guiarse a estas personas. Una situación contraria involucraría necesariamente establecer un supuesto de responsabilidad de carácter objetivo que no corresponde y no es admitida por el ámbito del derecho penal. ¿Ya? Así que necesariamente aquí tendría que establecerse la posesión a quien corresponda. ¿Ya? Por lo tanto, si es este el supuesto del que se está preguntando respecto a la tenencia compartida, no es posible imputar a estas dos personas. ¿Ya? Respondimos sobre el suministro y respondimos también en este caso por el hallazgo de personas en un mismo lugar. Otra pregunta, Víctor Hugo. Se ha diferenciado la tenencia irregular de armas licencia vencida, pero hasta hace unos años salió una casación que dice que el que tiene una licencia vencida comete el delito de tenencia ilegal de arma. ¿Esta última posesión está vigente o ha salido alguna otra jurisprudencia que diga lo contrario? Yo he escrito hace ya van 7 años, si no me equivoco, en comentarios justo a la jurisprudencia. Entiendo, Víctor Hugo, que te refieres a esa sentencia de casación de la Corte Suprema, donde precisamente se hace referencia al contexto de la posesión de armas de fuego con la licencia vencida. Es decir, si la licencia vencida hace referencia a una tenencia irregular o si hace referencia a una tenencia de carácter ilícita. Noten ustedes, la tenencia de carácter irregular puede conllevar necesariamente a la posibilidad de subsanar el contexto de la posesión de un arma de fuego. Pero podrán ustedes asumir, en este caso, que si la persona ya no cuenta con licencia para poseer un arma, ya no se trata de una situación en la que quepa regularizar la posesión de ese arma de fuego. Entonces, por lo tanto, no se trata de una mera irregularidad, sino más bien se trata de un contexto ilícito porque esta persona, encontrándose en posesión legítima en un determinado momento, sin contar después con la autorización, porque precisamente cuando lo solicitan, ¿no? O se le quita la autorización, porque puede darse no solamente el hecho de que, por ejemplo, caduque la autorización
se vence la autorización, ya no tenga la autorización, sino que, por ejemplo, se puede tratar el supuesto donde se establece alguna medida de inhabilitación, por ejemplo, para que no tenga autorización. En estos casos, lo que corresponde es establecer también la existencia de una tenencia ilegal. Y a esto se refiere claramente a la jurisprudencia de la Corte Suprema. Pero claro, aquí la lógica de la individualización ya no tiene que ver tanto si existe o no la debida autorización a la que hace referencia el artículo 279G, sino más bien tiene que ingresar a verificar cuál es el contexto de la información respecto a la inexistencia de esa autorización. Porque cuando a una persona se le vence una autorización o cuando a una persona se le quita la autorización, se le comunica y se le dice, señor, ¿sabe qué? Usted ya no cuenta con licencia porque acaba de caducar o acaba de vencer, o usted acaba de ser inhabilitado para poseer arma de fuego. Por lo tanto, se le da un determinado tiempo, esto pasa en el marco de su CABEC, para efectos de interna su arma de fuego. No interna el arma de fuego en ese tiempo y ya lo que corresponde es establecer una, digamos, una tenencia sin autorización. Por lo tanto, la configuración del hecho ilícito. Si este es, digamos, el contexto, es decir, donde ya la persona tiene conocimiento, obviamente se presenta la configuración del hecho ilícito. ¿Ya? No existe la tipificación del arma compartida. Enrique Pérez señala, reitero, Enrique, depende de cuál de los supuestos hagamos referencia. Si se trata de suministro y por lo tanto también de tenencia, ambos hechos constituyen ilícitos de carácter independiente. Si se trata del contexto, por ejemplo, de hallazgo de un arma en el marco de una posesión común, es decir, donde puedan poseer ciertas personas, como tampoco pueden hacerlos, ya se trata de un contexto de naturaleza probatoria, en el cual se puede establecer o no la posesión por parte de algún sujeto. ¿Ya? Otra pregunta, a ver, en el marco de este artículo. Sobre el tema de la grabación de la pena y el contexto de las salidas alternativas, sí, puede ser, Mónica, que efectivamente haya una sobrepoblación carcelaria por este contexto, pero de todas maneras es una lógica justificada si revisas la exposición de motivos en el incremento de la delincuencia por este hecho ilícito. Porque, reitero, está justificado también en la grabación del sistema de seguridad pública. César dice por ahí, una vez vi un delincuente escondido un arma en el entorno del motor del auto y a ver, se perdió, aquí está, en el motor del auto, es decir, junto a la batería, y luego subieron tres sujetos al auto que serían intervenidos. ¿Cómo se procesaría la imputación? Si está acreditado que una de las personas efectivamente es el que escondió, obviamente la imputación recae sobre esta persona. Pero si no se logra acreditar ese supuesto y se encuentran a tres personas que cualquiera de ellas pudo poseer, digamos, ahí difícilmente se podrá establecer el contexto de la posesión. No digo que sea imposible, porque de todas maneras, por ejemplo, en los contextos delictivos, digamos, uno de los partícipes dice, ¿sabe qué? Ya conseguí un fierro para efectos del trabajo, ¿no? Entonces, haciendo referencia a que consiguió un arma de fuego, entonces habría que verificar. En otros contextos se puede establecer, ¿sabes qué? Hay sindicación de los coimputados, es decir, dos de los imputados dicen, ¿sabe qué? Sí, pues participamos en la comisión del hecho ilícito, en conspiración, en actos preparatorios, en ejecución, lo que fuera, pero el que dijo que iba a traer un arma para efectos de la comisión del hecho era Juan. Entonces hay una sindicación, obviamente existe la posibilidad de establecer la participación. Claro, obviamente, digamos, como es contexto probatorio, va a tener que verificarse si satisface lo que establece el artículo 2, perdón, el acuerdo plenario 2, 2005, CJ 116 de las salas penales de la Corte Suprema, ¿no? Pero ya pasamos a otro contexto, es un contexto probatorio, no es un contexto de tipo penal. Eh, Siempre, Víctor Luis dice, siempre se ha diferenciado la tenencia irregular, pero hasta hace unos años, bueno, eso es lo que ya respondimos. Parece que a veces el chat se moviliza. Omar dice que se encuentra en posesión de un arma de fuego, pero ese no es propietario, ni tiene licencia, solo ha llegado a dar en posesión de dicha arma. En este caso, claro, recae claramente la sanción, Omar. Es lo que señalaba respecto, por ejemplo, a esta tenencia compartida, que uno, por ejemplo, se encontraba en posesión y el otro era el que suministraba. Claramente aquí es responsable de la configuración del hecho ilícito.
César Santa también dice, como para el TGV, claro, como es un contexto probatorio, hay una amplia gama de establecer la probanza en este contexto. Gilmar dice, y con relación a las armas neumáticos o de aire comprimido que se usan para actos ilícitos, eh, digamos, la referencia a que hace el tipo penal cuando habla de arma de fuego, municiones, accesorios o materiales destinados es clara en relación a lo que se entiende como arma de fuego, es decir, aquellas que necesariamente involucran cierta combustión para su empleo. Porque claramente uno podría hablar de arma, hacer referencia a objetos contundentes, hacer referencia a objetos con punta y filo, pero para el dispositivo penal, es decir, en este caso para la norma del artículo 279G, estos no son objetos relevantes del ilícito, ¿no? Es una arma de fuego. Entonces, si esta es la lógica, si este es el contexto del hecho ilícito, para efectos de la tenencia ilegal no podría configurar ni las armas, digamos, de juguete o con apariencia real. Se puede ver que hay encendedores, etcétera, que a veces se emplea para efectos de intimidar a las víctimas en un delito de robo, porque claramente en este supuesto no se configura las exigencias de la norma penal. ¿Ya? Así que eso también hay que tener presente. Bien, vamos a pasar ya al otro listo, porque si no se nos acaba la noche, en relación a la configuración del delito de entorpecimiento de los servicios públicos y también el delito de disturbios. Estas son las otras penas que se establecen en el marco de, digamos, de tráfico ilegal de armas. Ha pasado esto de lo que involucra la sanción cuando se proporcione para efectos de las organizaciones criminales, ¿no? Es decir, si la gente que posee este arma pues, lo hace en calidad de integrante de una organización criminal. También representa un supuesto de mayor antijudicial. Bien, vamos a pasar al contexto del entorpecimiento de los servicios públicos. En el caso del delito de entorpecimiento al servicio, transporte público, básicamente la conducta viene diseñada conforme se establece en el artículo 283 porque se impida, se estorbe o se entorpezca el normal funcionamiento de los servicios públicos. Y en este concepto de servicios públicos se puede recoger claramente el transporte, los servicios de telecomunicaciones, de energía, etcétera. La digamos, sanción además prevé que en este caso no se cree una situación de peligro común, es decir, no es que se vaya a atentar en general a este servicio público, sino que se genera un obstáculo para la prestación de este servicio público. No se deja, por ejemplo, ingresar el personal que va a operar, digamos, los equipos para efectos de la prestación de este servicio público o encontrándose operando. Simplemente en estos casos se establece una barrera de tal manera que no puede haber, por ejemplo, el recambio de personal, ¿no? Entonces, esta lógica de esta conducta del artículo 283 básicamente es la interrupción de cualquier servicio público. Reitero, se hace referencia al servicio de transporte, telecomunicaciones, puede ser hidrocarburos, gas, electricidad, etcétera. Todo aquel que involucre necesariamente servicio público. Ahora, cuando se establece la circunstancia del artículo 283A del Código Penal, es decir, la incorporación de este hecho ilícito, básicamente se hace por el contexto de la criminalización de las protestas sociales. Porque, reitero, es usual que en el marco de las protestas eh, se suelan emplear medidas como las tomas de carreteras, tomas de avenidas, la obstaculización normal del tránsito para efectos de supervisión de servicios públicos, para efectos de concurrir a determinadas manifestaciones y un largo etcétera. Es decir,
siempre está vinculado al contexto de la manifestación de las personas en relación a alguna conducta. Por eso precisamente se configura como una conducta de entorpecimiento, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no en relación a que se trata de una criminalización de las protestas sociales? Digamos, eso lo dejamos a criterio. Ya la Corte Suprema en la casación 14.464-2021 de Apurímac se ha encargado de señalar que de todas maneras sí, pues existe el derecho a protesta, pero esto de ninguna manera justifica el entorpecer los servicios públicos, ¿no? O el funcionamiento, o el adecuado funcionamiento de los servicios públicos. Y esto ya lo había señalado antes también en una casación del año 2012 de Madre de Dios. Ahora, ¿cuál es la lógica de la modificatoria del mes de diciembre del año 2023? Lo que pasa es que cuando se establece esta circunstancia agravante, se reconoce la posibilidad de que exista una afectación a no solamente estos servicios públicos, sino y particularmente a la seguridad pública a partir de proporcionar inmuebles, objetos, instrumentos que coachiven a la configuración del hecho ilícito o el empleo de recursos financieros o económicos para la adquisición de bienes muebles que coachiven o faciliten las actividades de los agentes de delito de entorpecimiento o funcionamiento de los servicios públicos. Claro, y aquí hay que necesariamente establecer las circunstancias que modifican esta configuración normativa, porque eh, si ustedes recuerdan o pueden verificar que en ese tiempo, digamos, del artículo o de la modificación del artículo 283 y la incorporación del artículo 283A, salíamos de un momento álgido en el cual precisamente se cuestionaba o se planteaba eh, reparos frente a las personas que no participando en las protestas sociales brindaban un contexto de apoyo económico para efectos de que estas protestas se realicen. Es decir, había apoyo económico ¿para qué? Para cubrir los gastos de transporte. Había económico, digamos, apoyo económico ¿para qué? Para proveer de alimentos a los protestantes. Había apoyo económico ¿para qué más? Digamos, para efectos de alquilar determinados inmuebles, de alquilar determinados muebles, o en su caso incluso, digamos, por mencionar una figura pública como lo constituye la cantante Yarita Lisset, no sé exactamente su nombre, sé que es una cantante vernacular, o peruano, en estos casos. Entonces, se ha verificado que esta persona, por ejemplo, tiene un bus privado con el cual se moviliza para transportar durante sus conciertos, que proporcionó, digamos, en este caso, su vehículo particular, es decir, su bus para efectos de sus traslados, para que los, digamos, manifestantes puedan movilizarse, ¿no? Entonces, en esta lógica, la incorporación del artículo 283A precisamente venía a sancionar esta configuración de hecho ilícito, ¿no? Entonces, en el marco del artículo 283A. Y esta misma lógica es la que se establece en relación al delito de disturbios. Por lo tanto, en ambos casos vamos a referirnos porque esto se señala así. Cuando el agente proporciona una, un apoyo, una acción voluntaria que favorezca el entorpecimiento del funcionamiento de los servicios públicos, eh, provisionándoles herramientas, objetos, instrumentos, obviamente se debería dar la configuración del hecho ilícito. ¿Ya? Pero en la medida que se pueda distinguir, por ejemplo, para poner el caso de la cantante a la que hemos hecho referencia, de que esta persona, por ejemplo, provee el vehículo, pero no lo hace con el propósito, con el conocimiento de que precisamente iban
a estorbar, entorpecer el transporte, por ejemplo, sino que básicamente tenía como propósito trasladar a la gente RIMI que se pueda manifestar tranquilamente por las calles y efectuar las protestas. Si este es obviamente el propósito, el telos de esta persona que proporciona un bien mueble, como el caso de un vehículo, para efectos de realizar las protestas, entonces no cabe de ninguna manera la posibilidad de sanción. De hecho, y reiteramos, esta es la configuración del hecho ilícito: provisión de bienes, muebles, objetos, instrumentos que coadyuven las actividades de entorpecimiento al normal funcionamiento de los servicios públicos. Pero si no se efectúa esa, digamos, eh, conducta vinculada a entorpecer los servicios públicos, sino más bien a favorecer, por ejemplo, en la manifestación de un derecho constitucional como el derecho a protestar, pues en esta lógica tendría que verificarse que no es precisamente el ilícito penal que se tenga que aplicar en estos casos. No conozco, de todas maneras, una jurisprudencia a partir de la modificatoria que permita sostener esta, digamos, tipificación o esta interpretación del tipo penal. Pero como el tipo ha sido modificado recién a partir de diciembre del año 2023, obviamente esto es un poco difícil que ocurra, ¿no? Porque de todas maneras seguramente el juicio, si se comete en el marco de su vigencia, tendría que revisarse al año, o eventualmente a los 2 años, y a partir de ahí, por ejemplo, tendría que verificarse la legitimidad para que en su momento se posibilite o no el contexto de la intervención. Entonces, para efectos de interpretación de este tipo penal. Pero mientras no haya eso, de todas maneras, considero yo válida. Ustedes pueden criticar o ponerse lo que sea, porque para eso estamos para compartir ideas, que en este caso se sancione únicamente si el conocimiento de la gente está vinculado a ese entorpecimiento. Ahora, no solamente está en el contexto de los 283A el contexto de la provisión de bienes muebles, sino también está el 283B en relación al aporte de recursos financieros o económicos para la adquisición de esos bienes. Entonces, de igual manera que en el caso anterior, si la provisión de estos recursos financieros están vinculados al cumplimiento regular de las funciones, en este caso, eh, de servicios públicos, no así para efectos de los transportes, o, perdón, o la provisión de bienes para efectos de las protestas. Entonces estamos frente a la configuración de derecho ilícito. Pero si la configuración no tiene en cuenta estas circunstancias, es decir, no se establece la sanción porque precisamente se haya acreditado que este es el telos en relación a la configuración de la protesta, sino más bien que es pura actividad solidaria y voluntaria para efectos de la realización de los actos de protesta en un determinado lugar, entonces no se configurará el ilícito penal. ¿Ya? Entonces, esto también hay que tenerlo presente, porque son dos supuestos en el marco del artículo 283A que se establece en estos casos. Y reitero, tanto esto ocurre para el contexto del delito de entorpecimiento como también para el delito de disturbios del artículo 315 y 315B, porque si ustedes notan la configuración del artículo 315B, en estos casos la sanción a la colaboración se da de la misma manera, es decir, hay una redacción igual, porque se provee cualquier bien mueble, objeto o instrumento que coadyuve, facilite las actividades de los agentes en el delito de disturbios, en el caso literal A, o en el segundo caso, el literal B, porque se aporta recursos financieros y económicos para la adquisición de determinados bienes muebles. Entonces, también en digamos, en este contexto, la interpretación del artículo 283A con el 315B van en la misma línea. A ver si hay preguntas sobre este particular. Un segundo, un segundo.
A veces cuando se corren los comentarios y no se puede ver entero. A ver, hay un concurso, quiero leer esto, hay un concurso real. Bueno, ese es el tema serial. Acoso sexual. Lo lamento, Enrique, no es tema de exposición. Enrique Pérez, ya sobre el aporte de recursos financieros. Es muy difícil probar que fue para un hecho ilícito porque en estos casos yo puedo pagar los pasajes a un determinado sujeto para que vaya a una protesta, pero no para que cometa delitos. Es muy discutible. Eh, Puede ser, Enrique. Y de hecho, esta es una de las situaciones que, por ejemplo, se ha cuestionado en algunos lugares, ¿no? Cuando se hablaba de la intervención de organizaciones sociales como el Frente de Defensa, donde precisamente se pedían cuotas y se establecían como cocinas que podían bloquearse, carreteras, etcétera, para efecto de hacer sentir la voz de protesta. Ya, digamos, esta es la lógica de la imputación en algunos casos por el delito de entorpecimiento de los servicios públicos, como también la posibilidad de configuración del delito de disturbios. Pero noten ustedes que tendría el agente, en este caso de quien aporta recursos económicos, financieros, tendría el agente que conocer exactamente que la persona a quien está prestando efectivamente efectúe esa conducta. Porque, digamos, más allá de la dificultad, estimado Enrique, de que lo que involucre demostrar el elemento subjetivo del tipo penal, que esto no es solo para disturbios, esto no solamente es para entorpecimiento en general, es para diversos ilícitos penales, más allá que en ese contexto ya resulta de por sí acreditar el elemento subjetivo, lo cierto es que no nos podemos librar como intérpretes ni como aplicadores del derecho de la necesidad, en el caso en concreto, de verificar esta configuración eh, ilícita, ¿no? Entonces, para efecto de la configuración, necesariamente la gente tiene que ser consciente de que se va a entorpecer, la gente tiene que ser consciente de que se va a estorbar. Si pese a conocer que se va a entorpecer el determinado servicio público, si pese a conocer que se va a estorbar, en estos casos efectúa la conducta, en este caso es aportar dinero, aportar recursos, claramente estaremos frente a la configuración del hecho ilícito, en este caso de literal P. Pero si no se logra demostrar ese contexto, sino más bien existen aportes generales para viabilizar el viaje de determinados protestantes, dentro de los cuales si bien puede haber una cocina, pero no se tiene individualizado exactamente quiénes podrían ser los que bloqueen las carreteras o si este sería una medida necesaria, porque está, digamos, todo en la contingencia de que puedan ser atendidos o no. Entonces, digamos, en esos contextos creo yo que habría bastante dificultad y habría que verificar por ahí la respuesta en otros contextos para su configuración. ¿Ya? Por ahí entonces hay que tener en cuenta. Otra pregunta, aparte del de Enrique, vamos a ver. Uy, hay varias. Se han puesto las pilas. A ver, un segundo. Ya, estamos acá con Omar, el método Whitman para conducción de vehículo en estado de ebriedad. No es materia de exposición, estimado Omar. Ángel. Hace más de 4 años los mineros llegan contratan y costear los viáticos a ronderos y otros para marchar en Lima. Aquí se configura que se está tratando el tema que se está tratando, no, pues Ángel, porque reitero, si se aporta recursos para que solamente vayan a marchar a protestar, de ninguna manera hay o se presenta la configuración del hecho ilícito. Tendrían que conocer que efectivamente estos protestantes en representación de la minería ilegal de un determinado disturbios, afectación a los bienes, ocasionamiento de daños, etcétera, o, digamos, un entorpecimiento a los servicios públicos. Entonces, esta tendría que ser la lógica de interpretación.
Bien, muchas gracias por sus preguntas, doctores. Vamos a ir con el último tema. Dice por ahí, bueno, ¿es viable la materialización de la complicidad primaria y secundaria en el caso de investigación de delito, así como la investigación del delito de disturbios y entorpecimiento de los servicios públicos? Y si estos delitos solo se dan a título de orden en sus diversas variantes. A ver, complicidad primaria. Bueno, en buena cuenta la participación. Noten ustedes que la configuración del artículo 283A y el artículo 315B lo que hacen es establecer un hecho ilícito independiente, es decir, un ilícito penal autónomo, justificado ¿en qué? En sancionar los actos de colaboración. Por eso precisamente el nomen juris, la configuración legal es colaboración al delito de entorpecimiento de funcionamiento de servicios públicos, en el caso de los 283A. Y en el caso, perdón, del artículo 315B es colaboración al delito de disturbios. Entonces, eso por un lado, por lo tanto, digamos, eh, ya la participación delictiva, cuando se hace referencia a colaboración, ¿sí? Tanto a la complicidad primaria y secundaria, digamos, ya el propio ilícito penal se ha encargado de establecer la sanción de quienes podrían en principio ser entendidos como partícipes, es decir, cómplice primario y cómplice secundario. Entonces, si esta es la lógica que se entiende para efectos de la aplicación de las normas, es decir, verificar que efectivamente se está sancionando una conducta de participación como si se trataran o configurándoles como autores, cosa que, por cierto, y abro paréntesis, no es solamente en el delito de entorpecimiento de los servicios públicos, no es solamente en el delito de disturbios, ya nuestra legislación penal tiene experiencia de sancionar como autores a los que podrían ser partícipes. Y ustedes se preguntarán, ¿y dónde podemos encontrar esta equiparación de un partícipe a autor? Lo pueden encontrar en la configuración del artículo 296 del Código Penal. Es decir, para el delito de tenencia ilegal, o perdón, de tráfico ilícito de drogas, ustedes podrán verificar que se establecen las conductas genéricas de promover, favorecer o facilitar. Y obviamente quien facilita es un partícipe, pero en el caso de la configuración del ilícito penal responde como autor. Entonces hay una posibilidad. Otro ilícito penal, el delito de trata de personas, donde también se configura que se aplicarán las mismas penas a quienes promueven, favorecen o facilitan la configuración del hecho ilícito. Y obviamente, nuevamente aquí, se trata de todas maneras de establecer la configuración del hecho ilícito a partir precisamente de las exigencias del tipo penal. Entonces, de todas maneras, reitero, eh, cabe señalar que ya la participación, por lo menos de los cómplices, están englobados como un tipo penal autónomo. Y entonces cabría la instigación, ya no hablamos de complicidad primaria y secundaria en estos casos, sino cabría la instigación, podría ser, podría ser. Si se logra individualizar al agente concreto que entorpece el funcionamiento del servicio público, si se logra individualizar concretamente a la persona que efectúa los actos de disturbios, obviamente la provisión de cualquier posibilidad de que esta persona se deje, digamos, en este caso, de medio para efectos de la configuración del hecho ilícito, es decir, la posibilidad de establecer eh, alguna idea, alguna motivación en general podría conllevar a la configuración de la participación en modo de investigación. ¿Por qué? Porque obviamente se podría establecer esta motivación, esta iniciación, esta ayuda, este apoyo,
o psicológico a la configuración del hecho ilícito. Pero si más bien la conducta es general y se dice, por ejemplo, ¿saben qué? Vamos a ir a protestar a la ciudad de Lima y de pronto se dice, ¿sabes qué? Ahí está el apoyo para todos los protestantes, pero también, ojo, se puede agradecer, se respeta o se apoya a quienes puedan obstaculizar un determinado servicio o el funcionamiento de una determinada prestación, electricidad, lo que fuera. Entonces, en principio aquí no estamos frente a una motivación o determinación de la realización de la conducta, porque claramente para efectos de la instigación tendría que establecerse esta participación. Y creo yo que esta dificultad en el ámbito de la instigación como forma de participación para el delito de disturbio, por el delito de entorpecimiento, es el que precisamente conlleva a que el artículo 283A y el artículo 315B no hayan englobado cualquier forma de participación. Es decir, me refiero al ámbito de la instigación, porque reitero, la colaboración puede ser tanto cómplice primario como cómplice secundario. En una relación al instigador no lo hayan establecido, porque existe normalmente un supuesto de generalidad que no puede ser abarcado por el ámbito de la norma y se va a preferir que bajo el contexto de normas generales, y nos referimos al artículo 24 del Código Penal, se pueda resolver de acuerdo a cada caso en concreto, porque esa es la lógica del artículo 23, del artículo 24, 25, 26 y 27 del Código Penal, que en principio se establezcan normas generales que se verifique que en el caso concreto puedan ser aplicados, ¿no? Entonces, esta es la lógica que guía. Otra, a ver, ya creo que son las preguntas que se han planteado. Vamos al contexto del delito de organización criminal. Vean, doctores, ustedes a partir de la modificatoria del cual ha sido objeto esta norma en agosto del 2024, digamos, se establecía un supuesto adicional para configuración del delito de crimen organizado en el artículo 317, inciso 2, donde se establece que se considera organización criminal a todo grupo con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa, compuesto por tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se reparten roles con relaciones entre sí para la comisión de delitos graves sancionados por pena privativa, con el fin de obtener directa o indirectamente el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal para obtener un beneficio económico. Como esto ha sido objeto de críticas y es una de las cuestiones por el cual han salido a protestar, el 19 de octubre del 2024, es decir, estamos hablando de aproximadamente 2 meses, ¿no? Para ser mucho más específicos, en todo caso son 2 meses y 10 días, se señala que el 317.2 engloba una conceptualización distinta, porque se dice aquí que se considera organización criminal a todo grupo con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa, compuesto por tres o más personas con carácter permanente o por tiempo indefinido que de manera concertada y coordinada se reparten roles correlacionados entre sí para la comisión de delitos de extorsión, secuestro, sicariato y otros delitos sancionados con pena privativa de la libertad igual o mayor de 5 años, en su extremo mínimo, con el fin de obtener directo o indirectamente un beneficio económico u otro de orden material. Verificarán que entre ambas normas existe diversas divergencias. Por un lado, en el segundo caso y última modificatoria, se encarga de establecer tipos penales específicos, a diferencia de la norma anterior de Hosto y las anteriores, incluso esta. ¿Y por qué se establece esta distinción o especificidad para efectos de unos determinados delitos? Porque precisamente se consideran que aquellos podrían ser considerados como delitos graves, ¿no? Y ustedes habrán podido verificar que sobre esto, yo no sé pues, si están más o menos al tanto de las eh, noticias,
pero que en la Sala Penal Nacional, específicamente determinados juzgados, han establecido frente a la excepción de improcedencia de acción, porque no están englobados en ninguno de estos delitos, el rechazo, haciendo una especie de control de carácter convencional. Ojo, el control convencional no solamente es para derechos fundamentales, como aparentemente se ha entendido, sino que el control convencional precisamente tiene su razón de ser, entre otros aspectos, en la Convención de la Haya, donde el Estado no puede alegar normas de derechos internos para cumplir con las convenciones, ¿no? Entonces, digamos, este control convencional en esa línea. Pero claro, así como existe la posición de los jueces de la Corte Penal Nacional para delitos de corrupción, crimen organizado, etcétera, también existió hace poco el pronunciamiento de la Corte Suprema en el caso del señor Orellana, ¿no? Y en este sentido se estableció, por ejemplo, que este supuesto delictivo que se imputa en calidad de organización criminal no eran tal, porque precisamente no correspondía en estos contextos. Bien, entonces, eh, esta interpretación que se establece a partir de la Corte Suprema, que no sabemos si va a ser finalmente la postura definitiva, lo que conllevan a entender es que necesariamente la aceptación de la configuración de delitos graves por un determinado cuantum de la pena, porque específicamente están establecidos, ya representa un desafío en el marco de la aplicación del artículo 317. Pero el otro contexto que varía de una modificación a otra también es el ámbito de la diferencia o la concepción de lo que se conoce como la cadena de valor. Y en el ámbito del artículo, de este mismo artículo, en octubre de 2024, se hace referencia a un beneficio de carácter económico, ¿no? A ver, el control de la cadena de valor, que antes no había estado además en la configuración de este articulado, ni en el artículo 317 ni en el ámbito de la configuración del concepto de la ley 30.077, sin lugar a dudas, ya necesariamente representa un desafío. De hecho, yo recuerdo que apenas se configuraba esta nueva norma penal, existían varios amigos del sistema de crimen organizado que me consultaban ¿y cómo debería entenderse esta situación? ¿Cabría o no cabría la posibilidad de proseguir? ¿O tendría yo que, de oficio, sobreseer las causas, solicitar el sobreseimiento de causas? Porque no sé cómo establecer esta cadena de valor. Y precisamente ahí viene el control convencional. No solamente no existe un presupuesto de carácter histórico, en este caso además se reafirma con la modificación de este artículo 317 del Código Penal, específicamente el inciso segundo. No hay un conflicto, digamos, un contexto, secuencia, de que efectivamente se determine esa cadena de valor a partir de la interpretación de la norma. Donde tendríamos que recurrir básicamente es en el contexto de las configuraciones normativas, tanto de la ley 30.077, que lo establece, como el ámbito de la Convención para la Delincuencia Organizada, ¿no? Lo más conocido como la Convención de Palermo. Y si uno recurre a este tipo de normas, lo que va a percatarse es que en el marco de nuestra legislación interna no se había establecido, eh, digamos, eh, la sanción por la obtención de beneficio económico o cualquier otro tipo de beneficio. Y sin lugar a dudas, si tampoco se exige el marco de una norma convencional, porque esto, digamos, no es uno de los aspectos que corresponde establecer, lo que sí en este caso debería conllevar a entender que la doctrina y también el ámbito de la exposición de motivos de la convención conllevan a establecer que en determinados supuestos, que en determinadas conductas, la criminalidad organizada necesariamente conlleva la consecución de beneficios económicos o de cualquier orden de naturaleza material. Entonces, si está, digamos, si este es el entendimiento de la doctrina y también de la convención, y por lo tanto se establezca la necesidad de sancionar, obviamente, obviamente la cadena de valor puede ser interpretado en ese sentido, es decir, en el contexto de obtener alguna satisfacción de orden económico o de cualquier otro tipo. Entonces, esta lógica es la que hay que tener presente. Pero para
no quedarnos cortos, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que de todas maneras se considera forman parte de la definición de la organización criminal, muy a despecho de estas modificatorias y tomando también en consideración lo que se estableció en la ley 30.077. Vean ustedes, a partir de la nueva configuración del artículo 317, no hay mayor diferencia en torno a la necesidad de la participación delictiva de 3 o más personas. No hay, digamos, por lo menos desde mi lectura, una interpretación sustancial en este sentido. En segundo lugar, tampoco se establece mayor diferencia en relación a la división de tareas o funciones en el marco de la organización criminal. Creo que esto también queda reafirmado en el ámbito del artículo 317 del Código Penal. ¿Ya? De hecho, si uno más bien hace referencia a cómo se deberían establecer estas tareas o funciones, también puede hacer referencia al Acuerdo Plenario 10, 2019 en este caso. En relación a la estructura, obviamente, y esto tampoco ha sido objeto de una modificación, puede darse de igual manera, de forma en la que se considere, sí, puede ser una red criminal, una organización criminal jerárquica, una organización tipo satelital, etcétera, que fuera. La estructura en realidad no es relevante para efectos de configuración de este hecho ilícito. La permanencia, el carácter estable, tampoco ha sufrido mayor modificación. Y en relación al concierto, es decir, el funcionamiento concertado, coordinado, que debería darse de manera inequívoca, de manera directa, en todo caso también esto, digamos, tampoco ha sido objeto de modificación. Lo que sí se ha establecido como objeto de modificación es el sexto elemento, el número y la magnitud del delito. ¿Por qué? Porque precisamente la configuración de este contexto de los hechos en torno al número y magnitud del delito está viendo o siendo diseñada por la última modificatoria de octubre del año 2024. Es decir, en principio tendría que calzar con algunos de los delitos que específicamente se prevén en este articulado o de otro modo, es decir, también en este sentido, ver la posibilidad de que supere un determinado cuántum de la pena, como en este caso se exige. Es decir, que haya una superación de pena privativa de la libertad igual o mayor de 5 años. Entonces, esta es la lógica de la definición actual de la organización criminal. Para lo cual, además, nos remitimos al artículo 317. Y aquí está el desarrollo, ¿no? Sigue de igual manera el contexto del elemento numerativo, son 3 o más personas. La distribución, de igual manera, puede ser por encargo, incluso en el marco de la organización criminal. La estructura, de igual manera, puede ser vertical, horizontal, rígida, flexible, abierta o cerrada, cualquier tipo de organización criminal. La permanencia, cierta estabilidad y perdurabilidad en la organización criminal. El concierto, en contexto de la configuración del hecho ilícito, y el número y la magnitud del delito, que esto sí ya representa una distinción porque no solamente se hace referencia, y reitero, de manera expresa, extorsión, secuestro, sicariato, sino a los otros delitos con pena privativa de libertad mayor, igual o mayor de 5 años, ¿no? Entonces, aquí básicamente recae la diferencia en estos contextos. Bien, hay ciertas formas de establecer la configuración del hecho ilícito, como se establece aquí también, que vamos a dejarlo para efectos de la exposición, y la diferencia con lo que corresponde a coautoría, como también el contexto de la banda criminal, ¿no? Que es básicamente en relación a un contexto de naturaleza personal, un contexto en relación a la configuración del elemento modal y también de la estructura de estas organizaciones, ¿ya? Y que aquí además ejemplificamos con los cuadros. Bien, esto es básicamente, en todo caso, el
contexto de las modificatorias que se han establecido, tanto en el delito contra la tranquilidad pública, como también en los delitos contra la seguridad pública. Reiteramos el artículo 173G, 283, 333A, 315, 315B y 317 del Código Penal. Pero que a partir de estas actualizaciones, porque de todas maneras esto ya se ha desarrollado en otras sesiones y de hecho Udiapolis les va a poder compartir las grabaciones de otras sesiones, de otras clases donde hemos expuesto esto que acabamos de compartir, las diapositivas sobre la organización criminal, va a servir también para efectos de complementar nuestra intervención en esta noche. Más allá de eso, retomando lo que decíamos al inicio, vean ustedes que en la configuración del delito de entorpecimiento y en relación al delito de disturbios, lo que se sanciona, se ha pretendido sancionar, es básicamente cortar esta posibilidad de asistencia o colaboración al marco de las protestas sociales. No para efectos de los crímenes o delitos que se vean, digamos, inmersos en él, sino básicamente para efectos de las protestas sociales. Hay que ser directos con eso porque de todas maneras existe ya un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese sentido, no para nuestro país, pero creo que va a surgir pronto también para nuestro país porque precisamente ese es el contexto que se está poniendo. Y en el ámbito del delito de tráfico ilegal de armas o tenencia ilegal de armas, que lo que podemos entender como suministro, posesión o tenencia de armas, del 279G, así como también la modificación del delito de crimen organizado, no la primera del mes de agosto de 2024, sino la segunda de octubre de 2024, obedecen a una misma línea, que es poner de manifiesto, por ejemplo, de su configuración, interpretación distinta, el tema de el beneficio económico que se pueda prestar, por un lado, es decir, esto que se ha denominado en su momento como la cadena de valor y que antes era reconocido en la doctrina, no necesariamente en el ámbito de la legislación, en este caso se establece. Y en segundo lugar, el contexto de verificar la especificación, la cuantificación de los delitos que conllevan o a penas superiores a 5 años o en realidad a supuestos ilícitos específicos que se prevén en el marco del artículo 317 del Código Penal. ¿Acertado o no? Yo creo que, ya desde una óptica personal, y no soy el único que lo ha dicho, porque creo yo que la posición bastante sonante lo es del encargado representante del Ministerio Público, en este caso el fiscal coordinador de las Fiscalías de Crimen Organizado, ¿no? En este contexto, quien ha señalado que específicamente establecer este tipo de configuración con determinados márgenes va a conllevar a establecer supuestos de impunidad respecto a otras organizaciones. Claro, habría que verificar si realmente pertenece a organizaciones, son bandas o cualquier otra forma de coorganización. Pero independientemente de esta verificación, yo creo que sí hay una injerencia en este ámbito. ¿Por qué? Y ya estoy recordando casos que yo he llevado en el ámbito de mi labor fiscal hace mucho tiempo. Ustedes podrán notar que, por ejemplo, el delito de hurto, a diferencia del delito de robo, no solamente tiene penas, digamos, mucho más leves, ¿no?, en estos casos, sino que adicionalmente pueden llevar incluso a las penas o suspendidas o de reserva de fallo condenatorio, etc. Entonces, en el marco de los delitos de hurto, se logró verificar que existía una organización destinada a sustraer autopartes de vehículos. Y esto me refiero incluso hasta antes de la modificatoria del Código Penal para establecer como circunstancia agravante la sustracción de autopartes. Entonces, sustraían autopartes, sobre todo de vehículos bastante comerciales, para efectos de suministrarlo a partir de las tiendas de venta de repuesto. Existía la sustracción, existía la provisión y también la venta. De hecho, incluso en ese margen de comisión de hechos ilícitos, habían efectivos policiales que también están involucrados.
Pero si uno verificaba el modus operandi, porque al principio parecía hechos aislados, donde las personas verificaban que había hurto de otra parte, se iba, se constataba, no se verificaba personas, pero después se verificó ya con digamos, una investigación un poco más profunda, que la persona que le producía la música precisamente tenía estas vinculaciones, es decir, me refiero al contexto de la sustracción, a la operación delictiva, ¿no? En este sentido, eh, también tenía una organización con quienes ponían a la venta estas autopartes y por lo tanto existía en ese ámbito una organización más o menos solvente, estable y que tenía, por cierto, el propósito de seguir cometiéndose. Si nosotros verificamos el cuánto del ilícito penal en el tipo básico, en su momento, independientemente de la circunstancia agravante, verificaremos que la pena es 3 años. Y entonces, en esta lógica, la configuración de un supuesto para el crimen organizado, de que sea de penas mayores de 5 años, o en determinados contextos, entonces necesariamente van a generar contextos de impunidad. Y es claro que este supuesto también se ha señalado en el caso del señor Oriel. Entonces, claramente se afecta o se establece una afectación al contexto de la seguridad pública, pero reitero esto siempre en el marco de intereses necesariamente políticos. A ver, a preguntas. Y antes de procesar y volver con Reader para que puedan levantar la mano y encender las cámaras. A ver, aquí dice, ¿cuál es la diferencia sustancial entre el delito de organización criminal y banda criminal? Y si estos solo se sancionan a título de dolo. A ver, esta pregunta la plantea... un segundo. Omar. Bien, Omar. Como habíamos señalado, hay una diferencia en principio en relación al número de personas. La organización criminal necesariamente requiere 3 o más personas, en el banda criminal en caso se hace referencia a 2. En relación a la organización criminal, además de la determinación de los roles o la estructura de la organización jerárquica, es una cuestión que necesariamente existe y se tiene que establecer. En cambio, en el contexto de la banda criminal, esto es irrelevante. ¿Ya? Entonces, ni la distribución de roles, ni la estructura es, digamos, un elemento relevante para su configuración. Puede no establecerse y, por lo tanto, no hay. En el marco del concierto delictivo, obviamente, incluso cuando le pasa con la autoría, en todos los casos existe, pero la relación de la permanencia o la estabilidad en el tiempo, en el caso de la organización criminal, eso tiene que ser claramente establecido. En cambio, en el caso de la banda criminal, esto puede ser siquiera incipiente. ¿Ya? Ahora, otra diferencia es que ustedes sí están verificando, en el marco de la configuración, es que la magnitud, el número de delitos tienen que ser necesariamente delitos graves, diferente a la banda criminal, donde pueden ser delitos graves y también simples, ¿no? Ahora, en ambos supuestos podría haber esta cadena de valor o fines lucrativos, no es, digamos, el aspecto más relevante para diferenciar unas de otras. Bien, esto básicamente, Omar, otra pregunta por ahí. Enrique dice, en la organización necesariamente tiene que haber un líder, todos los integrantes de la organización tienen la misma pena. A ver, Enrique, no necesariamente tiene que haber un líder. Los líderes existen en organizaciones de carácter jerárquico y en línea vertical, pero no todas las organizaciones son de esta naturaleza. De hecho, hay organizaciones por redes delictivas, es decir, existe una organización con cierta estabilidad, pero que se vinculan a partir de estas redes que involucran necesariamente la configuración del delito delictivo. Entonces, no es, digamos, en principio, no es lo mismo. Y en segundo lugar, si en estos casos eh, todos los integrantes tienen la misma pena, en principio el delito es de pertenencia a una organización, es decir, no estamos hablando de otros hechos
ilícitos de modo independiente. No es decir que se trata de una organización que ya está cometiendo robo y por lo tanto se tenga que sancionar por robo y de acuerdo al orden de participación podría establecerse una intervención distinta. No ese es el contexto, sino básicamente la pertenencia a la organización. Y de igual manera, como pasa con el delito de tenencia ilegal de armas, se trata de un delito de mera actividad que se configura a partir de la posesión, en este caso, no, o la pertenencia, para ser mucho más específicos, la pertenencia de una persona a una organización criminal. Por lo tanto, es un delito de mera actividad. Eh, Desde la capital histórica del Perú, dice, en comunidad virtual de Udiápolis, Walter. Buenas noches. Mónica por ahí dice violencia, no hay una pregunta específica y creo que ya hemos respondido a todas las preguntas del chat. Damos pie, o damos lugar más bien a que levanten la mano y puedan activar las cámaras para responder por ahí alguna u otra pregunta también en torno a lo que expusimos esta noche. Ríder, adelante. Muchas gracias, doctor Rafael Cancho Alarcón. Estimados colegas, esta sesión comentarles nuevamente para que ustedes tengan en cuenta para las preguntas. Un momento, doctor, por favor. Ya saben, si aún no te has matriculado, puedes inscribirte. La inversión es de 20 soles. Tendrías grabación, materiales de lectura que va a brindar nuestro docente, al igual que la institución, y el certificado por el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete. En estos momentos voy a dar pase a las preguntas, pero por favor les pido. El tema es delitos contra la seguridad y tranquilidad pública, ¿sí? No vamos a hablar sobre tráfico ilícito de drogas, violencia contra la mujer, ni crimen organizado, ¿sí? Entonces, ceñirse a esas indicaciones, estimados colegas. Estimado Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor, por su ponencia también, muy buena. Eh, Le hice una pregunta en el interín de lo que estaba exponiendo. Cuando me refería a que por ejemplo, les voy a poner el ejemplo, sabemos que los directivos de la U pagan por ahí, ¿no? A los hinchas para que vayan al Cusco, por así decir, a, a que vayan a apoyar a su equipo. La finalidad es que vayan a apoyar, a hacer barra. Cuando salen ellos, lo que ha pasado acá en Arequipa, por ejemplo, estoy llamando de Arequipa, interrumpe pues el tránsito, hacen destrozos. ¿Eso acaso ha habido alguna sanción, por ejemplo, a los directivos? Porque ellos pagaron para que vayan a apoyar, no para que vayan a hacer ese tipo de disturbios. A eso era la confusión. Gracias, doctor, por su aclaración. Muchas gracias, Enrique, más bien por la pregunta. Y de hecho, también está en la línea de lo que habías preguntado en el chat y que respondimos. Eh, Reitero, para efectos de la sanción, en todo caso, de los dirigentes, que pueden ser en este caso dirigentes deportivos, que en su caso pueden ser dirigentes sociales, la conducta de proporcionar bienes para efectos de entorpecimiento, de la realización de disturbios, en este caso, o la provisión de recursos económicos o financieros o ayudas en este tipo, tienen que estar vinculadas necesariamente a que el agente del delito, es decir, quien va a efectuar el disturbio, efectivamente lo realiza así. Porque, reitero, se trata del delito de 315, que es los que realizan los disturbios, y el 315B de aquel que colabora con ese disturbio, y aquí está la provisión de los recursos, que se ha equiparado o se ha establecido como un delito autónomo, ¿no? El tema de colaborador ya no es partícipe en el 315, sino adquiere autonomía para el 315B. Entonces, en esta lógica, tendría que el colaborador, es decir, el que aporta los recursos financieros o económicos, saber exactamente que se va a producir el disturbio. Si no tiene conocimiento en este contexto de que se va a producir el disturbio, no puede configurarse el hecho ilícito. ¿Por qué? Porque el dolo específicamente no está vinculado a la generación de este disturbio. Si iríamos a las normas generales, incluso a la norma de participación, tengan en cuenta que la configuración del colaborador, si bien es un hecho ilícito que se configura a partir de la conducta del agente, tendría que estar involucrada necesariamente con que el injusto penal esté direccionado necesariamente a la consecución del resultado lesivo del agente. Pero como en este caso no hay una configuración hacia el resultado lesivo, sino más bien, por ejemplo, a que se efectúe un apoyo deportivo, a que se efectúe una protesta social, digamos, legítima, además, dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, en esta lógica, evidentemente, no cabe establecer ninguna responsabilidad. Pero, a ver, de todas maneras, respondiendo a tu pregunta. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Estimado Jorge Luis, una pregunta, por favor. Gracias. Misu, doctor, buenas noches, doctor Rafael. Agradecerle por la ponencia, una excelente ponencia. Doctor, la pregunta es referente a cuando usted hizo mención sobre las Fuerzas Armadas y también la policía. La pregunta es la siguiente: si un efectivo militar, ¿no? Respecto a que pueda prestar, ceder un armamento, ¿no? Para, a una persona que va a delinquir, en este caso, este, se o configuraría la tenencia compartida, doctor. Muchas gracias. Correcto, muchas gracias Jorge Luis y justamente esas eran las dos distinciones que hacíamos, ¿no? Por un lado, el tema de la tenencia compartida, que por ahí ellos preguntaban cuando hacían referencia a la ubicación de un arma en el contexto donde, por ejemplo, se encontraban varias personas, que hemos señalado que en ese caso se descartaba, y el otro supuesto era el que tú acabas de preguntar y que también respondimos en el contexto de la clase, pero lo reafirmamos. Es decir, una cosa es el que va a poseer o el que va a tener el arma en ese momento, es decir, de quien no tiene licencia, de quien no tiene la propiedad del arma, porque incluso en este caso puede ser arma del Estado. Entonces, en ese contexto, esta persona está en posesión de un arma de manera ilícita, porque no tiene autorización. Entonces, en ese caso se configura el hecho ilícito, pero se configura el hecho ilícito ¿por qué? Porque porta, porque usa, porque tiene en su poder un arma de fuego sin la autorización. Su delito se configura de esa manera. En cambio, en el caso de quien suministra, es decir, del agente del Estado, que puede ser policía, que puede ser miembro del ejército, etcétera, que suministre el arma, ¿verdad? Sin tener autorización para hacerlo. Porque, claro, ustedes sabrán que, por ejemplo, en el ámbito del fuero policial, del fuero del ejército, existen determinadas personas que pueden provisionar armamento, pero lo hacen a quienes, a los propios agentes de seguridad, para que cumplan labores de seguridad, por ejemplo, de puerta, para que cumplan labores de operativos, etcétera. Entonces les provisionan armas, pero esta, por ejemplo, no autoriza, es decir, el hecho de su función no autoriza a brindar esas armas particulares y mucho menos para que se configuren hechos ilícitos, para que participen en una organización criminal, etcétera, ¿no? Aquí ya lo que se establece es el suministro ilegal porque la autorización que en principio les proporciona el Estado es excedido. Por eso es que hablamos cuando se trata de imputación objetiva de la generación de un riesgo prohibido, es decir, de una conducta que está totalmente prohibida por la norma penal, y en otros casos del incremento del riesgo porque se va más allá de lo permitido en el ámbito de la norma penal. Y acá precisamente se excede en ese contexto. Y el delito de suministro de armas, en este caso, tiene su propia configuración, porque una cosa, reitero, es poseer y otra cosa es suministrar. Ambas conductas están dentro del 279G, pero reitero, en este caso, cada uno responde por un subtipo penal, porque la norma del artículo 279 tiene subtipos. Un subtipo es tener, poseer, portar, y otro subtipo es suministrar. Por lo tanto, ambos responden por su propio hecho ilícito y no hay aquí ninguna posibilidad de coautoría, de coparticipación, porque, reitero, se establecen, de acuerdo a la norma penal, en supuestos típicos autónomos. Muchas gracias nuevamente, Jorge Luis, para poder aclarar entonces la pregunta. Muchas gracias, doctor. Estimada Mónica, muy buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Ah, Buenas noches. ¿Se me escuchas, no? Sí, Sí, ok. Em, Doctor, un gusto nuevamente escucharlo. Solamente quisiera agregar una línea antes de mi pregunta. Bueno, siempre y cuando el poseedor del arma no identifique al facilitador que le dio el arma, ¿no? En mi opinión, ¿no? Y solamente va a estar solo, ¿no? Que es lo que sucede probablemente en la praxis. Doctor, el 315 delitos contra la paz pública que usted ha mencionado, ¿podría, por favor, indicarnos la diferencia con el delito de motín? Ya que en ambos tiene que ver mucho la integridad física, ¿no? Se vela por la integridad física, pero ¿cuál es la diferencia, por favor? Muchas gracias, doctor.
¿Te refieres al delito de disturbios en relación al delito de Sí, motín, Mónica? sí, sí, doctor. Correcto. Muchas gracias, Mónica, por tu pregunta. Vean ustedes que en el ámbito del delito de disturbios, la configuración típica está vinculado a una reunión de carácter tumultuario, ¿no? Es decir, es una reunión de carácter pública donde precisamente se efectúa la conducta de este hecho ilícito que puede involucrar además el ocasionamiento o la causación de un grave daño a la propiedad pública o privada. En cambio, en el ámbito del delito de, digamos, de la figura del motín, ¿ya? Está vinculado más bien a los recintos donde precisamente se viene ejecutando alguna restricción de la libertad, como pasa en los establecimientos penitenciarios, ¿no? Donde también igual se pueden ocasionar daños no solamente a la propiedad pública, sino incluso a la integridad de las personas, ¿no? Entonces, básicamente viene configurado o establecido por los espacios donde se realizan. En el segundo caso también, porque obviamente se trata en el contexto de una reunión pública, mientras que en el otro supuesto ya existe esa congregación, pero no es que sea una reunión pública, sino que ya existe la propia congregación de personas por la propia naturaleza de la restricción o agrupación que se establece en torno a los derechos que se le viene dando. Y finalmente, quizás la última diferencia puede ser que en relación a los disturbios, claramente se puede afectar la propiedad pública, pero también la privada. En cambio, en el caso de los motines, no tenemos ahora, digamos, gestión de establecimientos penitenciarios, por ejemplo, de carácter privado, solamente cabe el ocasionamiento de daños hacia los bienes de carácter público. Entonces, quizá por ahí puedan ir las diferencias, Mónica. Muchas gracias de todas maneras por la pregunta. Muchas gracias, doctor. Tenemos a César Santa. Doctor César Santa, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Buenas noches, doctor. Santa María River, Santa María. Santa María, dispénseme, doctor. Bueno, ya me estoy acostumbrando en Udiápolis a medio apellido. Doctor, tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando se habla y no me salgo del tema, solo hago un paralelo, cuando se habla de narcotráfico, el tratamiento y las penas van dependiendo de las cantidades. Por ejemplo, a los burriers se les trata de acuerdo a la cantidad con la que se le encuentra, ¿no? Se le interviene. En este caso, los llamados armeros, que he conocido de un caso, que en los cerros, en Caraballo, en zonas donde no se podría imaginar, hay almacenes, incluso hay tipos sótanos, están muy bien ocultos, una chocita y cuando ingresan tienen sus gradas hacia abajo. En este caso que le menciono, dependiendo de la cantidad de armamento que se le encuentre, hay un tratamiento especial, hay una escala, hay un mínimo máximo según la cantidad de armas, hay penas más graves. Bien, muchas gracias por la pregunta, César Santamaría Viso. Mira, en principio nosotros tenemos un acuerdo plenario y esto surge porque precisamente hubo un tiempo, si no me equivoco, fue en la sala de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y donde estaba todavía en su tiempo el doctor Baltasar Morales Parragués, que después fue Supremo Provisional y después integrante del Consejo, de extinto Consejo Nacional de Magistratura, donde, por ejemplo, verificaban que los delitos contra la seguridad pública, donde no se podía acreditar el contexto de la producción de daños, los daños indemnizables, no se fijaba reparación civil. En su momento subió a la Corte Suprema, la Corte Suprema estableció y dijo, no, pues no se puede dejar de establecer reparación civil, porque de todas maneras, aun cuando sean delitos de peligro abstracto, como pasa en los delitos de tenencia ilegal de armas, tiene que establecerse una reparación. Volvió, digamos, en este contexto a la Corte de Lima Norte y los jueces que en este caso estaban con esa idea de que tratándose de un delito de peligro abstracto no cabía establecer reparación, y se establecían reparaciones de un sol. ¿No? Digamos, algo así como para pelear. Bueno, quieres que reparemos, pero de todas maneras hacemos reparaciones porque consideramos que el peligro abstracto no genera digamos, una afectación de tal magnitud para establecer, digamos, distintas
distintos montos en estos casos y se establecían reparaciones en ese sentido. Ya esto se ha más o menos resuelto por parte de la Corte Suprema cuando se expide el acuerdo plenario, si mal no recuerdo, es el acuerdo plenario 6/2006 y después se reafirma esto en el 4/2019, ¿ya? Sobre reparación civil en delitos de peligro abstracto. ¿Ya? Pues, con temor a equivocarme el número exacto, 2016 creo que es, pero hay pronunciamientos de la Corte Suprema en ese sentido. ¿Y qué establece la Corte Suprema? Que en relación en principio a las reparaciones civiles, como corresponde siempre, la generación del daño no solamente está vinculado a los contextos cuantificables, es decir, la posibilidad de la generación de estos daños de lucro cesante, lucro emergente, sino la generación del riesgo mismo, que en este caso conllevan a establecer por parte del Estado la provisión de recursos para sostener, por ejemplo, la seguridad, tranquilidad en determinados contextos. La provisión de estas situaciones conlleva siempre la necesidad de una reparación. Y que en con estos contextos, cuando no exista posibilidad de establecer, por ejemplo, respecto al valor del mercado del objeto ilícito que es puesto en juego, que como tú manifiestas, por ejemplo, sucede en el delito de tráfico de drogas, por ejemplo, ahí hay una distinción que cuando se trata de clorhidrato de droga, por ejemplo, dependiendo del lugar donde sea objeto de comercialización, puede tener un valor de 1.500 soles, por ejemplo, en el mercado. En el caso de pasta básica de cocaína, tiene un valor de 1.000 soles, entonces se establece, por ejemplo, hay un margen de reparación en relación al valor del objeto ilícito, ¿no? Que es precisamente el contexto del riesgo que se vaya a establecer. Entonces, si esta es, digamos, la naturaleza para consensuar reparación, porque precisamente está vinculada a la generación de riesgo, entonces, mutatis mutandi, como se dice en el ámbito de la resolución de judiciales, o sea, aplicando lo que se tiene que aplicar en el marco del delito de tenencia ilegal, tendría que establecerse el mismo raciocinio, es decir, a mayor antijuricidad en relación a la posesión de armas, también tendría que establecerse del mismo modo. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona tú le encuentras con un arma de fuego, una pistola, y obviamente esta pistola tiene un valor en el mercado negro de 500, 1.000 soles, 2.000 soles, la reparación civil corresponderá establecer más o menos en esos términos. Pero si tú me hablas, por ejemplo, de la existencia de un búnker, donde, por ejemplo, existan no solamente pistolas, revólveres, sino armas de largo alcance, AKM, etcétera, ¿no? Entonces, granadas, etcétera. Entonces, no estamos hablando, por ejemplo, de la sola posesión de un bien que genere un riesgo menor, sino que de todas maneras incrementa el riesgo, es decir, hay una mayor antijuricidad. Y dado que esto, por ejemplo, no es objeto de valoración por una circunstancia agravante específica, tiene que ser objeto de valoración para efecto de establecer una pena también de carácter pecuniaria o una reparación civil, como nosotros lo denominamos, ¿no? Entonces, en esta lógica, tendría que establecerse también un símil para que la reparación civil también en este caso se pueda incrementar. Ahora, si representa una organización criminal, obviamente aquí ya estamos ya en el marco de una circunstancia agravante que hemos establecido el 279G, recoge y por lo tanto también se representa aquí una mayor antijuricidad del hecho. Claramente, también el tema de la reparación civil no puede ser lo mismo si solamente es englobado una persona o si existe coparticipación y mucho más dentro del marco de una organización criminal. Reitero, el contexto de la antijuicial, es decir, la generación de riesgo y por lo tanto la develación de mayor inseguridad, en el caso pueden conllevar a establecer mayores niveles o mayores exigencias de satisfacción en relación al nivel de reparación que corresponde a estos casos. Entonces, esto es lo que correspondería establecer. Muchas gracias por la pregunta, César Santamaría. Muchas gracias a usted, doctor. Presumo que no hay ninguna pregunta más por audio. Doctor Rafael Cancho Alarcón, como siempre, muchas gracias por su disertación. Seguimos en contacto con más capacitaciones. Cuídese y que tenga un excelente ya domingo, doctor. Muchas gracias, Reader, y obviamente muchas gracias a todos los que nos han estado acompañando en esta transmisión. Un abrazo fuerte a la distancia. Sigan disfrutando de lo que queda del sábado y del domingo.
del pronto domingo dentro de poco.